Saludos y bienvenidos a este evento especial. Hoy, la Facultad de Teología, en conmemoración del aniversario de la Reforma en Guatemala, presenta el conversatorio y presentación del libro. Implicaciones educativas de la Reforma en el libro Ciencia y Ética en la Creación de Dios. Diálogo universitario entre la ciencia y la fe. Ahora dejo con ustedes a uno de los respetables maestros de nuestra facultad, al doctor Hugo Alvarado. ¿Cómo nosotros podemos trabajar, podemos entender desde este evento de la reforma, la primera instancia que se trabaja es que este movimiento es necesario analizarlo ante todo desde el punto de vista de la teología, porque dice que fue un acontecimiento que produjo un enorme cambio en las estructuras globales de Europa. Pero para nosotros como estudiantes de teología, como catedráticos de teología y como parte de una educación de teología, reflexionar cómo desde el ámbito teológico se produjo un enorme cambio social, político, educativo y económico. No era esa la finalidad de la reforma, pero dio paso a ese cambio y afectó estos cambios, o estos campos que acabo de mencionar. Y eso es una invitación a la reflexión como una institución teológica que también tiene a su cargo la formación de los futuros pastores, de los futuros lectores de la vida social. Y otro aspecto, dice, es entender desde el impacto de la reforma. Cómo la reforma no solo calificó, no solo determinó la vida teológica, el sello teológico, siendo un movimiento muy incipiente, siendo un movimiento muy nuevo, pero dice con su aporte, marcó la vida religiosa, la identidad teológica de la vida religiosa de Europa, pero también lo hizo culturalmente, también lo hizo económicamente, lo hizo educativamente. Y en uno, como dije ya, en uno de los aportes más grandes de la Reforma Protestante fue el aporte educativo. Desde esa instancia, nosotros tenemos que considerar la enorme responsabilidad que conlleva una organización o una institución como es la Facultad de Teología. Porque no tenemos el día de hoy, si solo tenemos una cuestión evocativa de este suceso, de este evento, sería muy pobre. La Reforma Protestante sigue siendo y seguirá siendo un desafío para cada generación. La invitación a reflexionar sobre los momentos políticos, sobre los momentos sociales, los momentos económicos que pasa cada país. En particular el nuestro como Guatemala, que es un país con enormes problemas sociales, enormes problemas políticos, enormes problemas económicos, pero muy paradojalmente a lo que religiosamente, entre comillas, consideramos como un éxito, cuando decimos que el 47% de la población evangélica o de la población evangélica es guatemalteca, pues es un porcentaje demasiado alto. Pero en los campos contrarios, Guatemala es uno de los países más problemáticos económicamente. Tenemos las tasas más altas de pobreza, extrema pobreza, y ahora dice llegando a miseria. Somos el tercer país más violento del mundo. Somos la cuarta sociedad más violenta del mundo. Entonces nuestra pregunta, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el impacto que la iglesia hace en la sociedad guatemalteca?
¿Cuál es la lectura que hacemos los líderes religiosos de esos fenómenos sociales? ¿Cómo los leemos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuál es la reflexión a lo que nos invita el texto bíblico para estos momentos de nuestra sociedad guatemalteca? Tenemos una cantidad de evangélicos que no influimos, porque nuestro país, su cultura no se modifica, no cambia, ni siquiera modificaciones, menos cambios que sean sustantivos. Y por eso creo que celebrar esta noche los 506 años de la Reforma Luterana es algo muy particular, debiera ser algo muy particular y muy especial para los que estamos aquí como directores, rectores de seminarios, de instituciones teológicas, tener una reflexión renovada a la luz de lo que estamos viviendo. Creo que el aspecto dogmático de la educación religiosa debe desaparecer y dar luz, un camino más amplio a la reflexión científica, a la reflexión crítica de nuestras instituciones. No solo porque es necesario que se reflexione la fe, es necesario que se reflexione la conversión de la gente a la vida cristiana, sino porque es también obligación de nosotros hacer aportes a nuestro país. Y creo que por eso esta noche bien vale la pena hacer la reflexión de Martín Lutero, de Juan Calvino y de todos ellos, cuando en el texto bíblico encontraron el desafío para su reflexión teológica y científica. Y voy a permitirme el placer de leer el pasaje que fue para ellos el detonante de esta situación. San Pablo dejó estas palabras: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16, 17. Voy a invitarles que se pongan de pie. Vamos a tener una palabra de agradecimiento a Dios por ese evento que estamos recordando, y que no solo recordáramos, sino lo viviéramos en su justa dimensión esta noche. Por lo que hoy tenemos, gozamos y disfrutamos todavía como un resabio de ese movimiento. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos el placer de recordar aquel evento que se dio, Señor, a la luz de tu palabra. Por un hombre, Señor, que se constriñó, por un hombre que fue movido a la acción por la reflexión de tu palabra, y a la luz de las crisis de la iglesia en aquel momento, de la sociedad también, Señor. Y queremos darte gracias hoy por las iglesias que hay en Guatemala. Queremos darte gracias por las instituciones teológicas que tenemos en Guatemala, y muy particularmente por la Facultad de Teología de esta universidad, Señor. Pedimos que en lo sucesivo tú puedas tenerla en tus manos y convertirla en un faro para la vida, Señor, de muchas personas, de muchos líderes, de muchos pastores, de muchos laicos que quieran responder al llamado que tú haces y también responder a la necesidad de nuestro país. Bendecimos cada una de estas instituciones y rogamos que tu gracia, que tu amor y tu misericordia también nos muevan a nosotros a reflexionar, Señor, nuestra vida a la luz
de los signos de los tiempos que Guatemala está viviendo para estas iglesias y para estas instituciones. Bendice, Señor, esta noche, que lo que vamos a hacer aquí sea también una acción de gracias profunda a ti, Señor, por permitirnos tener en este momento este recordatorio de los 506 años de la Reforma Protestante. Gracias por la vida de aquellos hombres. Gracias por la vida de aquellas mujeres que estuvieron también involucradas en este movimiento. Y al agradecerte, Señor, lo hacemos profundamente. Y pedimos que en esta noche la gracia de Dios el Padre, el amor de Cristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Pueden sentarse. 506 años de ese evento emblemático allá en la Catedral de Wittenberg, liderado por Martín Lutero, pero justamente no solo él, sino que, como ya se mencionaba, muchos hombres y mujeres participantes de este movimiento, de este gran movimiento conocido como la Reforma, y como muchos también le llaman los movimientos de las reformas, las diferentes reformas que se dieron, tanto las reformas continentales como también la reforma en las Islas Británicas, lo cual ha configurado todo este espectro religioso que se le conoce como la Reforma Protestante, y ha creado toda esta diversidad de tradiciones cristianas de las cuales disfrutamos en nuestra facultad, porque nuestra facultad es una facultad interdenominacional con diferentes personas de diferentes tradiciones cristianas, y eso nos alegra y enriquece nuestro quehacer teológico en la facultad. Y estamos dando la bienvenida a quienes han estado llegando, ¿verdad?, en esta noche y uniéndose a este evento tan importante, en donde estamos viendo uno de los frutos de la Reforma. Y uno de estos frutos es esa diversidad, es esa creación de nuevas teologías, y esto lo vemos en el libro que también nos está convocando hoy. Este último libro editado por su autor, el doctor Federico Meléndez, quien es decano de nuestra facultad, el libro Ciencia y Ética en la Creación de Dios, el diálogo universitario entre la ciencia y la fe, del cual pues vamos a conocer un poco más adelante, en los próximos minutos. Mientras tanto, para conocer un poco más de este libro y de su autor, me gustaría leerles algunos datos importantes del doctor Federico Meléndez. Federico Meléndez González, quien es guatemalteco, casado, con 3 hijos profesionales, 2 hijos y una hija. Es oriundo de San Pedro Carchalta, Verapaz, y donde ahí aprendió el idioma quechí de las Verapaz. El doctor Meléndez es ministro ordenado con la Iglesia Internacional del Nazareno en Los Ángeles, California. Es docente por 14 años en la Iglesia del Nazareno en California, Guatemala, Costa Rica y México. También es docente y decano por muchos años en la Facultad de Teología de nuestra querida universidad, ya por 20 años, y docente por 12 años en el programa doctoral de Ciencias de la Investigación en los cursos de Ética y Filosofía de la Ciencia. El doctor Meléndez también es decano y director fundador de los programas de maestría y doctorado en Sociología de la Religión de la Facultad de nuestra Facultad de Teología. Es escritor, teólogo y conferencista en Guatemala y en otros países. El doctor Meléndez también estudió Derecho en la universidad, estudió Teología en la Universidad Mariano Gálvez, estudió Teología en Costa Rica y es graduado de licenciatura en Teología en Point Loma College de San Diego, California. Es máster en Divinidades del Seminario Internacional de Fuller en Pasadena, California, y doctor en Teología Práctica con especialidad en Teología Wesleyana del Seminario Internacional de Kansas City, Missouri,
en los Estados Unidos. Tiene estudios postdoctorales en ciencia y fe por la Universidad de Oxford, Inglaterra, en la especialidad de ciencia y fe. Algunos de nosotras somos dichosos de conocer y haber leído algunas de sus obras que nos ha regalado su libro Ética y Economía, el legado de Juan Wesley a la Iglesia en América Latina, y el libro que estaremos conociendo un poco más hoy, el libro Ciencia y Ética en la Creación de Dios, diálogo universitario entre la ciencia y la fe. En el cruce de caminos entre ciencia, ética y fe, nos enfrentamos a profundas reflexiones. Con el cosmos como telón de fondo, buscamos respuestas que unan corazón y mente, desafiando nuestra posición ante nuestro Dios en el universo. Ahora, los invito a escuchar las reflexiones que el Dr. Federico Meléndez, decano de la Facultad de Teología de la UMG, plasmó en el libro Ciencia y Ética en la Creación de Dios. Muy buenas noches. Para mí es un gusto muy particular estar con ustedes, acompañándoles en esta actividad académica especial que tiene como objetivo reflexionar sobre un tema tan importante como es la relación interdisciplinaria entre la ciencia, la ética y la fe. Hace algunos años tuve el privilegio de representar a la Universidad Mariano Gálvez en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en los años 2015 y 2016, para una capacitación que recibí precisamente de esta entidad de educación superior europea, relacionado precisamente con el tema de la relación que ocupa la ciencia, la ética y la fe, especialmente con la fe. Voy a llegar a una conclusión de que la integración entre estas disciplinas son parte fundamental en el quehacer de la vida de la educación, mayormente desde el área del cual nos estamos enfocando esta noche. Las preguntas centrales en esta charla es: ¿cuál es el lugar de Dios en la creación y cuál es la imagen de fe de este mundo en evolución que nos presenta la ciencia y nos corrobora la tecnología? Otra pregunta fundamental es: ¿hay relación entre la creación de Dios y el mundo en evolución que nos revela la ciencia? Ante la grave crisis ambiental que nos afecta a todos en estas últimas décadas, ¿cuál es el papel que juega la fe cristiana a planteamiento de estas preguntas cruciales? Estas preguntas yo las planteé y quiero abordar precisamente en tres áreas o niveles diferentes. Hago primero el planteamiento sobre el tema de la ciencia. Hago el aporte inicial de que yo no tengo una formación científica, pero me ha preocupado precisamente ver el desarrollo de la ciencia en las últimas décadas y el impacto que tiene la ciencia y la tecnociencia en el mundo, especialmente en el mundo de la globalización en el que vivimos, donde las nuevas generaciones ya están formadas precisamente en las técnicas, en la tecnociencia y todo lo demás, y sabemos y conocemos de antemano los efectos que esto tiene en nuestros hogares, a través de el Internet y de todas las herramientas que hoy tenemos. La ciencia, por así decirlo, está en nuestras manos, a través de los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes, donde hoy el ser humano se comunica alrededor del mundo, sin ningún contratiempo. Todo eso nos hace pensar entonces sobre cuál es el impacto que tiene la ciencia y qué es también la ciencia y cuál debería de ser la relación de la ciencia precisamente con la ética. Cuando pensamos en la ciencia, obviamente nosotros sabemos que solo los seres humanos somos capaces de hacer ciencia. Ningún animal hace ciencia. Solo el animal pensante, que es el hombre, el ser humano, creado precisamente a imagen y semejanza de Dios, para correinar con él el universo que Dios le ha dado. El ser humano es el único ser pensante que nosotros tenemos y que se le ha entregado en sus manos precisamente la capacidad de gobernar el mundo y el planeta en el cual nos hemos constituido como prácticamente sus dueños. Yo creería de que lo que ha pasado hoy con la ciencia y la tecnociencia nos han descubierto, nos ha ayudado a descubrir los misterios profundos tanto del universo como de la vida. Hoy tenemos, como vuelvo a reiterar, las apreciaciones y las grandes conclusiones de la ciencia para el público en general. Hay especializaciones en diferentes universidades europeas de la divulgación de la ciencia para mostrar de qué forma el ser humano ha logrado un apogeo como nunca antes lo hemos visto en la historia de la humanidad. La ciencia nació junto con nosotros en la evolución humana y creo que un parámetro especial para definir la naturaleza de la ciencia es precisamente circunscribirla
a la gran teoría de la evolución. La evolución es una teoría de ciencia desde el siglo XIX que alcanzó su apogeo precisamente en los escritos de Darwin. Darwin dejó para la biología una interpretación que no solo aplica hoy a la biología, sino al universo entero. El marco de referencia para estudiar ciencia normalmente dentro de las carreras universitarias es el conocimiento de la evolución tanto del universo como de la vida. Si partimos de esa esencia, podemos nosotros comprender el aporte que ha dado precisamente la ciencia evolutiva, cosmológica, física, geológica, en todas las expresiones posibles, la naturaleza de lo que nosotros somos como seres humanos y nuestro lugar y el lugar que ocupamos en el mundo, en el planeta y en el cosmos entero. La cosmología juega un papel importante y es la primera parte que yo menciono en el libro. El libro fue precisamente diseñado para que nosotros como académicos o como personas que tenemos una formación en ciencia y en educación, podamos interpretar a nuestros estudiantes el aporte precisamente de la cosmovisión o de la cosmología que nos presenta la ciencia y sus grandes conclusiones. Eso es muy importante, porque no podemos ignorar los aportes de la ciencia para nuestra formación académica, cualquiera sea la especialidad que tengamos. En un mundo marcado por el desequilibrio ecológico, la unión de ética, ciencia y fe es nuestro faro. Las Naciones Unidas y la Carta de la Tierra nos llaman a actuar. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios y cuidar el lugar que nos ha sido otorgado. La segunda parte del texto que tuve el privilegio de escribir en el año 2020 está relacionada precisamente con el tema de la ética. En el 2021, una periodista muy conocida en Guatemala, Ida Amor de Paz, escribió para Prensa Libre un artículo que quiero sacar acá y menciona precisamente que el libro del doctor Meléndez, dice esta autora, nos presenta grandes retos para el futuro del planeta. Uno de los temas que enfatiza es el cambio climático, donde habla que si la humanidad no cambia sus sistemas de producción y modelo de civilización que hemos creado, el futuro que nos espera no es nada halagüeño ni agradable. Las Naciones Unidas, conscientes de los graves problemas mundiales que la civilización tecnocientífica ha generado en los siglos XX y XXI, alerta a la humanidad sobre las graves consecuencias de los fenómenos climáticos, pero lanza un grito de esperanza para que rectifiquemos nuestros caminos. Una de las preocupaciones más serias que la humanidad ha desarrollado en las últimas décadas es precisamente la amenaza que representa la presencia de la humanidad en este planeta. Con todos los beneficios y los logros extraordinarios que la ciencia y la tecnociencia ha generado para el bienestar de la humanidad, junto con eso también están las graves amenazas que esto ha representado para el futuro de nuestro planeta. La sed precisamente que la civilización humana ha traído a través de las energías de los combustibles fósiles con las que por los últimos 200 años hemos generado toda la energía que se mueve en este planeta, todos sabemos que eso ha producido graves trastornos, no solo a los ecosistemas, sino a la atmósfera en términos generales. Esa preocupación viene de los años 70, cuando las mismas Naciones Unidas lanzaron su grito de alarma, en el sentido de buscarle solución a los primeros indicios del calentamiento global de los años 70. Han pasado ya varios años, varias décadas, y hoy por hoy estamos viendo las consecuencias de toda la actuación de la civilización humana que ha contribuido precisamente al, si le queremos llamar así, desastre ecológico que hoy tenemos que enfrentar como humanidad. Le llamamos de desastre ecológico por la expresión que en las últimas décadas han trabajado las Naciones Unidas y los expertos en estos temas a través de lo que se ha dado en llamar el IPCC, que es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que aglutina a todos los especialistas del mundo para sacar sus conclusiones. Y una de las conclusiones que realmente vale la pena digerir, estudiar y analizar es precisamente las conclusiones del año pasado, donde se pusieron de acuerdo y lanzaron realmente un grito, por así decirlo, de desesperación para que la humanidad y la civilización y los gobiernos del mundo cambien. Estamos, creo, hoy en una etapa crucial de la historia de la humanidad y
las mismas Naciones Unidas ha lanzado precisamente lo que se ha dado en llamar la Agenda 2030, que ocupa una agenda muy especial en lo que se ha dado a llamar el desarrollo sostenible de los pueblos. Y que para nosotros como países emergentes o países en vías de desarrollo, como se ha dado a llamar, constituye precisamente la forma como la civilización ha llegado también para quedarse en nuestras tierras. El avance de la tecnociencia se expresa a través del desarrollo de nuestras ciudades. Las urbes, como Ciudad Guatemala, con 2, 3 millones, según los expertos, ha llegado precisamente a tal crecimiento y a tal desorden vial y de todo el caos vehicular que se vuelve casi insoportable vivir en ciudades, dado precisamente el impacto que esto genera en todo el entorno ambiental. Quizá no somos países contaminantes que devienen precisamente de esta contaminación de los países del primer mundo, pero sufrimos los impactos. ¿Quién de nosotros no recuerda las tormentas Mitch y todas estas otras que trajeron terribles consecuencias para el país? Todos lo sabemos. Los deslaves, las tragedias viales, la destrucción de carreteras son el pan de cada día, especialmente en épocas de invierno. Estos aspectos, uno puede decir, bueno, son aspectos naturales, pero no son aspectos naturales. Hay una grave preocupación precisamente tanto dentro de la comunidad científica como de la comunidad cristiana como nosotros, que tenemos una formación precisamente en estos temas y miramos qué papel podemos desempeñar como cristianos para desarrollar una nueva cosmovisión de la vida. Y es aquí donde nos apoyamos precisamente en las grandes conclusiones de la ética. Porque una ética que no esté ligada o que no vaya entrelazada precisamente con el desarrollo de la tecnociencia, realmente no tiene futuro en el sentido como queremos que la humanidad se desarrolle. Las investigaciones de ciencia, todos sabemos que tienen un entorno ético, pero hoy por hoy el mercado prevalece sobre muchos aspectos éticos en investigaciones. Y hoy por hoy las grandes compañías del mundo son las que hacen precisamente su voluntad sobre países frágiles como nosotros. Y obviamente el hecho de desarrollar civilizaciones como las que estamos nosotros en este proceso deja mucho que desear. Por eso yo creo que las Naciones Unidas, que ha lanzado precisamente este proyecto del desarrollo sostenible de los pueblos, está lanzando su voz de alarma para cómo nosotros podemos converger y de alguna u otra manera relacionarnos con nuestro entorno ambiental. Esa es una preocupación profundamente ética. Y uno de los especialistas en este campo de acción humana ha sido un filósofo judío alemán de apellido Hans Jonas. Este autor ha puesto realmente el punto sobre las íes en cuanto a este tema. Y ha acuñado un concepto que se llama ética de responsabilidad. Y dice que precisamente somos los seres humanos los responsables de lo que está pasando en el mundo. Porque somos nosotros los únicos que hemos hecho los aportes. Lamentablemente lo hemos hecho mal. Creo que la comunidad de tecnociencia lo sabe, y los aspectos tremendos que han pasado a lo largo de las últimas, especialmente de las últimas décadas, yo diría el último siglo quizá, ha sido impactante. Desde la Revolución Industrial Europea, que se impuso a nivel global, hasta la tecnociencia y los desechos que la humanidad ha generado a nivel global, han causado un tremendo impacto a nivel de naciones y de la civilización que hoy tenemos. En una era de ciencia y tecnología avanzadas, no debemos olvidar el papel esencial de la fe en nuestra formación y desarrollo. Esta nunca será opuesta a la ciencia, ya que ambas nos ayudan a construir un futuro completo y enriquecido. Tomemos los valores cristianos y abramos el diálogo interdisciplinario para fortalecer a la comunidad académica. Para continuar precisamente con el tema que estamos abordando, la última sección del libro que escribí precisamente tiene que ver con la fe. Dedico los últimos 4 capítulos del libro, los capítulos 7 u 8 al 10, que están precisamente relacionados de la forma como abordamos el tema de la integración de la ciencia, la ética y la fe. En este último capítulo consideramos precisamente el papel que ha jugado la fe dentro de la formación académica de las instituciones de educación superior. Es difícil abordar el tema por cuanto vivimos hoy en una época que se ha denominado la época de la cultura posmoderna. Y voy a citar parte de lo que escribí en mi libro en una de las páginas, la 212, dice: en el caso de la cultura posmoderna globalizada,
Podemos inferir entonces que la fe en muchos sentidos, especialmente entre las nuevas generaciones de profesionales educados, si es que tienen alguna fe, muchas veces la mantienen divorciada y al margen de la formación científica que recibieron en la universidad. En muchas ocasiones, la ciencia y la fe se perciben como dos tareas diferentes, independientemente una de la otra, y normalmente separadas. La fe se entiende como un asunto de religión personal y de carácter privado, con poca o ninguna importancia en nuestra formación científica y profesional. En el plano cultural y educativo, no se ha prestado atención al diálogo entre la ciencia y la fe, toda vez que nuestro interés se ha centrado en problemas sociales, económicos de nuestra región. Sin embargo, ante el enorme avance de la globalización de la cultura de la información y su propuesta tecnocientífica, se hace necesario abordar esta temática para iluminar y conducir a la fe por nuevos derroteros que nos presenta precisamente la ciencia. En ese sentido, quiero abordar en esta última parte del libro la importancia que tiene la fe. Si partimos de que el estudio de la fe puede hacerse también desde un punto de vista académico, porque la teología es una disciplina académica dentro del contexto de las universidades. Sabemos nosotros que las universidades europeas de carácter medieval surgieron precisamente en el contexto de la Iglesia. La Iglesia dio su aporte precisamente en la formación de las universidades de educación superior y fueron clave las iglesias, especialmente europeas, en la formación cristiana de sus profesionales. A lo largo de los siglos se detectó precisamente la importancia, o se generó precisamente la importancia que tiene el papel de la teología en la formación de los profesionales universitarios. Hace algunos años estuve precisamente visitando la Universidad de Boston, en Massachusetts, y donde conocí la Universidad de Harvard. Harvard es el apellido del fundador de esta universidad en el estado de Massachusetts, de larga tradición cristiana anglicana. Y uno se pregunta de qué manera entonces la fe juega un papel trascendental en la formación de nuestros profesionales. Si partimos de que la fe puede estudiarse también desde el punto de vista académico, que es el papel que juega nuestra Facultad de Teología, nos damos cuenta que la fe tiene un rol importantísimo en la formación de nuestros profesionales. ¿En qué sentido debería de jugar? Yo creo que esta discusión de la relación de la ciencia, la ética y la fe convergen con este tema de interés. Partimos de un principio dentro del terreno teológico. El principio es precisamente el diálogo interdisciplinario, porque la formación de cualquier universidad debe de formarse precisamente en el diálogo entre las diferentes disciplinas y en el diálogo de fe mayormente con las diferentes posturas que se abogan precisamente el tema de fe. En el caso nuestro, pues somos un país de formación cristiana y obviamente la universidad fue fundada sobre estos valores cristianos y de alguna u otra manera la fe cristiana incide en todo lo que hacemos. Y de hecho, así lo vemos en la vida y en la historia de nuestra Universidad María Ricardo. Recordemos lo que el rey David expresó del Señor en el Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Tenemos una reflexión sobre las implicaciones educativas de la reforma en el libro del doctor Meléndez, y estará el doctorando Jorge Rojas, que también es docente de la Facultad de Teología, misionero y presidente de los ministerios Dictum de los Países Bajos, quien está a cargo de esta reflexión. Adelante. Sí, entonces, ¿cómo van a leer la palabra de Dios si no saben leer? Es imposible. Entonces, este principio de la sola escritura, le decía a Lutero que tenía que alentar la educación en Alemania. Por eso decía a los magistrados, si ustedes dejan que las escuelas se caigan, el pueblo de Dios no podrá leer la palabra de Dios. Y entonces es imprescindible que los más jóvenes, los niños, los adultos vayan a la escuela y que en la escuela puedan aprender el idioma para poder leer la palabra de Dios. Pero también es importante que la palabra de Dios esté en el idioma de la gente. Cuando Lutero escribía
Los grandes tratados lo hacían latín para los expertos, pero para el pueblo de Dios esos mismos documentos los hacía en el alemán popular. Los mismos contenidos en distinto idioma y en distinto nivel. Y él entendía que Dios lo había elegido para capacitar al pueblo de Dios, diríamos hoy. Entonces, y a través de la educación. ¿Cómo van a leer la palabra de Dios si no saben leer? Era imprescindible que, incluso en esa época, decía Lutero, aquí estuve leyendo en este libro donde están las cartas, no lo voy a leer, sino se me va el tiempo, tengo solo 10 minutos. Entonces, decía Lutero, no podemos dejar que caigan las escuelas, que se caigan las paredes y que gastemos millones en la construcción de templos. ¿Qué locura es esta? Construimos templos, pero descuidamos la educación de los más niños, de los jóvenes. Y además necesitamos universidades. Él toda su vida enseñó en Wittenberg, en la universidad. Decía, es necesario que los líderes, diríamos hoy, se capaciten, sepan leer bien los idiomas en que fue escrito la Biblia y también que lean, que entiendan bien el idioma del pueblo para poder enseñarle. Pero es imposible que enseñen la palabra de Dios si no saben la palabra de Dios. Por eso los clérigos es imprescindible que estudien la palabra y en los idiomas originales. ¿Y eso dónde? En la universidad. Entonces, Lutero fomentó la alfabetización con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los líderes. Esa es la importancia del principio de la sola escritura. Solo la escritura es fuente de autoridad para el pueblo de Dios. Ahora, en la relación entre la fe y la razón puede haber tres tipos de relaciones. Esto lo desarrolla el doctor... se me fue. Esto lo desarrolla el doctor en su libro Ciencia y Ética, en el capítulo 9. Entonces, aquí el doctor habla de que es necesario que haya un diálogo entre la ciencia y la fe. Es imprescindible un diálogo, como decía recién en el video. Ahora, este diálogo tiene que ser abierto. Tiene que haber apertura, afabilidad, pero sin disminuir la verdad. Estos tres principios los decía Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam, ¿no? Somos la iglesia en donde estamos abiertos a dialogar con las ciencias, sí, pero sin negar nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? En esta triple relación que hay entre la fe y la razón, una relación puede ser de enfrentamiento, en donde desde la fe o desde una postura religiosa negamos cualquier cosa que diga la ciencia. ¿Por qué? Porque es contraria a la palabra de Dios y nos aferramos a la letra del libro y entonces nos cerramos al diálogo y entonces provocamos enfrentamientos. O puede ser un enfrentamiento desde la ciencia, en donde, porque el científico no ve a Dios en el microscopio o en un telescopio, ¿qué hace? Niega la realidad de Dios, saliéndose de su campo. Entonces, y esto es lo que se llama un salto epistémico. O sea, sale de su campo, de la ciencia, y termina sacando conclusiones que son de tipo religioso. ¿Cómo un científico va a decir que Dios no existe porque no lo ve en un microscopio o en un telescopio? ¿Y cómo un cristiano va a decir, lo que dice la ciencia de la evolución no puede ser porque en 6 días hizo Dios al mundo y punto? Eso es un razonamiento incorrecto, son saltos epistémicos, no son aceptables. Una segunda relación que se establece entre la fe y la razón es la del concordismo. Entonces, para poder quedar bien con la ciencia, vemos cómo jalamos los textos bíblicos para hacerle decir lo que la Biblia no dice y para ver cómo ajustamos el texto a la última conclusión de moda de alguna ciencia. Tampoco se puede el concordismo. John Wesley también negaba esta postura. Entonces, una tercera postura tiene que ver con la subsunción. ¿Qué es la subsunción? Es donde yo, desde un punto de vista, utilizo la otra ciencia para hacerle decir lo que yo quiero. Por ejemplo, se decía en la época de Lutero que la filosofía era sierva de la teología. Entonces la razón servía a la teología solo como para darle un esqueleto para
sostener los elementos de la fe desde un punto de vista lógico, nada más. Entonces, cuando desde la fe utilizamos la ciencia solamente como instrumento, pero no estamos dialogando, sino utilizando, eso es una subsunción. Tampoco es aceptable. Lo que propone el doctor Federico Meléndez es un diálogo entre las ciencias, todas las ciencias y la fe. Ahora, este diálogo, el espacio del diálogo es en el mundo de la ecología. Todas las ecologías, la ecología ambiental, la ecología humana, la ecología mental, la ecología acústica, todas, el de las relaciones interpersonales, todas las relaciones, la relación con Dios, todas. Porque si cerceno, corto algún aspecto de la ecología, estoy así cayendo en un reduccionismo. Por más bonito que quede, si ya no hablo de Dios, entonces estoy negando lo más bonito que tiene esta postura o esta perspectiva. Entonces, fíjense, ahí ese versículo de la palabra de Dios, Génesis 2:15, dice que Dios puso al ser humano en el mundo para que lo cultivara y que lo cuidara. Shambra Evet, cultivar y cuidar. Cultivar tiene que ver con el trabajo. Dios puso al ser humano para que trabajara. Si prestamos atención, esto está en el capítulo 2 de Génesis. El pecado entra en el mundo en el capítulo 3. ¿Qué nos dice esto? Que el ser humano y el trabajo del ser humano es algo bueno. Ese término Shamra quiere decir que el ser humano pone sus manos en las cosas que está haciendo y trabajando, y en la medida que trabaja, es co-creador con Dios, y en la medida que trabaja está creciendo en su dignidad como ser humano, que es imagen de Dios. Por eso cuando el ser humano no tiene trabajo pierde su dignidad y vive mendigando, y eso es indigno de un ser humano. Entonces el segundo término es Bet. Bet viene de la misma raíz que Obed, que quiere decir pastorear en hebreo. De ahí también viene Abad, también viene Abba del arameo, que quiere decir es aquel que tiene una responsabilidad de cuidado con los demás. Entonces el ser humano tiene una responsabilidad en este caso de cuidado de la creación, porque tiene que trabajar la creación, pero también tiene que cuidarla. Ahora, Jeremías 33:3 dice que Dios le dice a su pueblo que se comporta como ovejas adultas que van a tomar agua y ensucian el agua, pisotean la grama que después los más pequeños que vienen atrás tienen que comer y beber. Y eso hacemos nosotros. Por nuestro estilo de vida pisoteamos la grama, ensuciamos el agua de los que vienen atrás, las generaciones que vienen. Entonces la palabra de Dios nos amonesta, nos exhorta a que cuidemos esta creación. Y esta creación es el espacio de encuentro de todas las ciencias. Los que no creen en Dios, los agnósticos, los ateos, también están preocupados por lo que pasa en el mundo. Y nosotros tenemos la misma preocupación y tenemos la misma oportunidad de poder compartir con ellos que este mundo tiene solución desde la fe y desde el accionar, y son bienvenidas todas las herramientas que tengamos a disposición, todas. Y no importa si el que da la herramienta es un creyente, un no creyente, un agnóstico, no importa. Si es buena la herramienta, utilicémosla. Entonces el doctor propone en este libro un diálogo entre las distintas disciplinas. Se nos presenta un camino a recorrer. Entonces, caminemos pues. Feliz día de la Reforma y que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Gracias Jorge. Bueno, 506 años, no sé cómo sea el clima en Alemania a estas alturas, ¿verdad? Cómo era, si había frío, como el frío que tenemos hoy, ¿verdad? Y la lluvia también, pero lo cierto es que ahí habían seres humanos trabajando y esforzándose. Y imagino ahí a Martín Lutero, pero antes Jerónimo Savonarola en Italia, Thomas Cranmer en Inglaterra. Entonces la esposa de Martín Lutero, por cierto, que era una religiosa, Catalina Bombora, y todas estas personas que estaban accionando, ¿verdad?, en este tiempo y que dieron a luz estas libertades y esta diversidad, estas tradiciones cristianas de las cuales disfrutamos hoy. Bueno, y hoy en este momento viene la parte
la parte más grande del pastel, ¿verdad?, de nuestra actividad. Y voy a dar espacio, la palabra al doctor Federico Meléndez, quien tendrá un conversatorio con la decana y decanos, ¿verdad?, de otras facultades. Por favor, doctor Federico Meléndez, el tiempo es suyo, e invitamos a nuestros invitados e invitada para acá. Creo que hay micrófonos adicionales. Si nos pueden conseguir micrófonos adicionales, creo que sí. Ahí está. Dale, gracias. Es un privilegio compartir con ustedes esta noche especial y darles la bienvenida, como ya hicimos en casa, y compartir con mis compañeros y colegas esta noche tan especial las implicaciones y el conversatorio que hemos preparado desde diferentes ángulos. Y yo sé que es muy enriquecedor lo que vamos a compartir y las conclusiones que los colegas tienen también para dar. Y quisiera antes presentarles a cada uno. En el centro tenemos a la colega doctora Nidia Georges, que es decana de la Facultad de Humanidades de la UMG, y estoy seguro de algunos docentes también que acompañan por acá, si están invitados algunos. Por el lado de acá, el licenciado Daniel Mata, que nos conocemos como viejos amigos desde hace un buen tiempo. Él es el subdirector de todo lo que es centros universitarios de la universidad, en todo el país. Entonces él tiene a su cargo todo eso. Y al extremo está el ingeniero Jorge Arias, que es el decano de la Facultad en Sistemas, Ingeniería en Sistemas Vespertino, porque es una de las facultades más grandes que tenemos acá, junto con la Facultad de Derecho. Por razones obvias, el tiempo y todo lo demás, hemos tenido un poquito de dificultades para algunos que han podido excusarse, ¿verdad?, de no poder estar hoy en la noche, pero los que estamos acá, hicimos un espacio y yo les quiero agradecer muchísimo de que nos estén acompañando en esta noche. La forma como hemos preparado este tiempo, y justo cabal en el tiempo, porque estamos cabal a 7:15, y nuestro evento termina a las 8, es el promedio, es tener unos media hora ahí para conversar con los compañeros sobre la base de algunas preguntas que hemos formulado. Y estas preguntas van directamente entrelazadas con el tema que ya vieron ustedes en el video, de qué trata el libro. Y dicho sea de paso, para los que algunos que tengan interés en adquirir el libro, está afuera. Entonces ahí pueden ver el libro, conocerlo y empezar a familiarizarse con los temas que vemos ahí. Tenemos 3 preguntas. Y en estas 3 preguntas vamos a ir repasando primero con las damas. Vamos a comenzar con la doctora Nidia. Y desde la perspectiva como buena educadora y humanista de la universidad, me gustaría hacerle esta pregunta primero a ella y luego a los otros 2 colegas. Doctora Nidia, ¿cuál cree usted que es la importancia, ¿verdad?, del diálogo entre la ciencia, la ética y la fe, dentro del contexto de la facultad que usted preside y en el caso del licenciado Mata, del departamento a su cargo? Pero directamente pensando en la Facultad de Humanidades, ¿cuál es la importancia del diálogo entre la ciencia, la ética y la fe en el contexto de la facultad que usted tiene? Muy buenas noches. En primer lugar, Federico, muchas gracias por invitarme en esta actividad. Un saludo a toda la audiencia. Creo que no solo es importante, sino que es necesaria y urgente. Es necesario y urgente este diálogo. Lo hemos iniciado ya a través del libro. Creo que es una buena forma de empezar el diálogo. En el caso de la facultad de que estoy a cargo, gracias a Dios, desde hace unos años, nosotros formamos educadores desde el nivel primario hasta el universitario, tenemos todos los niveles. Así que este diálogo es esencial, porque un maestro tiene a su cargo la formación de los niños y jóvenes, y como bien lo decía Lutero, si un niño no sabe leer, no puede tener acceso a las escrituras y tampoco a la ciencia.
Entonces este diálogo es necesario y en la formación de un educador es fundamental. Creo que tenemos que tomar los temas, por ejemplo, de la bioética y las acciones del ser humano sobre su entorno natural, cuando enseñamos, por ejemplo, ciencias naturales y cualquier otra de estas ramas. También debemos abordar la responsabilidad que tenemos como sociedad con relación a lo que hemos hecho en el ambiente, ya lo mencionaban los que me antecedían, de la destrucción que hemos tenido como seres humanos, responsabilidad, y no solo es a través de dialogar, sino encontrar soluciones también. O sea, el diálogo es un inicio para encontrar soluciones a estas problemáticas y solventar la crisis que tenemos del cambio climático, que yo lo veo como que tiene las dimensiones de un colapso universal, como tú lo mencionas en el libro. También debemos abordar la crisis de valores, que para mí es profunda y está muy relacionada a la ética en la civilización actual. Entonces, estos son algunos temas. No voy a continuar para que mis demás compañeros puedan abordar otras temáticas, pero creo que sí, no solo debemos dialogar, sino tomar acciones, buscar soluciones en conjunto, principalmente en la formación de los educadores. La educación es clave, entonces, obviamente en la Facultad de Humanidades, que es la formación de educadores, y lo que lleva implícito formar a los educadores en estos campos que estamos viendo, la ciencia, la ética y la fe. Pensando precisamente en la Facultad de Derecho y en los pensadores sociales, licenciado, coméntenos un poquitito cómo ve usted la perspectiva del departamento, de todo lo que es el Departamento de Extensiones Universitarias, cómo lo percibe usted, cuál es la importancia de este diálogo en la formación de nuestros científicos sociales. Muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, doctor, doctora, ingeniero, estimados, profesionales que nos acompañan, a estudiantes. Yo quisiera iniciar uniéndome a las palabras de la doctora Nidia con un poco de lo que la Constitución ya nos dice con relación a la educación. Dice que se garantiza, en primer lugar, la obligación del Estado de proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Luego dice la propia Constitución, que esto es muy importante, la educación tiene como finalidad, como fin primordial, el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Luego, si nos vamos más allá, dice el artículo 74 de la Constitución que los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación. Y vamos con la Constitución en el mismo artículo y dice que el Estado proveerá de la educación científica, la tecnológica y la humanística, la cual constituyen objetivos que el Estado debe orientar y ampliar permanentemente. Pero quiero ir más allá. Universidades privadas. Nosotros somos una universidad privada. Y dice la Constitución que las universidades privadas, como instituciones de educación superior privada de la nación, tienen el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica y a la difusión de la cultura, y sobre todo al estudio y solución de los problemas nacionales. Con este primer contexto, también quiero resaltar que la Universidad Mariano Gálvez, desde su fundación en el año 1966, adquirió un lema que tiene un contenido esencialmente cristiano, y ese lema es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese lema representa y fomenta, como usted dice muy bien en su obra, ese diálogo entre la ciencia, la verdad y la libertad. Pero ese diálogo no solo debe quedar en un diálogo inicial, como decía la doctora, sino que debe de esos valores supremos
que inspiraron a los fundadores de la universidad deben de irradiarse en cada uno de los programas, en cada una de las actividades, en cada una de las carreras y las facultades que sirve la Universidad Mariano Gálvez. Creo que nuestro decálogo es muy claro cuando dice que la universidad busca formar profesionales competentes científicamente, éticamente responsables y socialmente abiertos. Entonces, creo que este diálogo no se debe quedar en ese diálogo inicial, como decía la doctora, sino que debe de irradiarse en ese, como un eje transversal de formación, para que realmente nosotros logremos formar profesionales integrales, desde un punto de vista integral, con valores cristianos y sobre todo éticamente responsables. Hemos visto que además de que existe un desconocimiento de la realidad por parte inclusive de muchos profesionales, la conducta ética tiene mucho que ver con las acciones que emprendemos ya en la realidad y en la cultura nacional. Entonces, como universidad debemos de preocuparnos para que esa formación científica tenga bases sólidas, no solo en la fe como tal, sino en los valores cristianos que construyeron el quehacer de esta universidad. Y muy acertadamente creo que citar la Constitución como la base del sistema legal de nuestro país y ver la tristeza de todo lo que está pasando, ¿verdad?, en el sistema político, social, económico de nuestra patria duele. Y eso la Iglesia tiene que tomar conciencia de todos esos problemas que estamos viendo acá. Pero la relación interdisciplinaria de la ciencia, la ética y la fe tiene también que ver con la formación de ingenieros. Y estoy seguro que el ingeniero Arias tiene mucho que decir en relación a esa pregunta que le estamos planteando. ¿Cómo ve usted la facultad a su cargo, toda esta visión? Sí, buenas noches. Primero, muchas gracias a nombre de las autoridades de la facultad. Me siento honrado en poder ser parte de este evento tan importante en la vida de la universidad. Sí. Ser parte de un día histórico por la reforma, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, me agrada decir que hay muchas cosas que, aunque parezcan malas, se convierten en un reto. Primero, parte de la facultad es enseñar ciencia. Y realmente quizá nos falta eso de insistir en los catedráticos para ver un poco más allá de la ciencia. Y caer en las preguntas que ya nos hacían, ¿verdad? ¿Por qué Guatemala, siendo un país tan bello, con tanto recurso? Yo vine acá, soy de un pueblo y crecí en una aldea, y cuando vine acá, pues todo era diferente. Y he visto cómo el país se ha ido realmente desmoronando, se ha ido cayendo a pedazos, y no sé, solamente el poder de Dios nos tiene aquí todavía con vida y con mucho más ánimo de seguir trabajando para cambiar a Guatemala. Guatemala tenemos que cambiarla. Sí. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, por la educación, como planteaba la doctora, por aplicar bien la Constitución, como dice el licenciado Mata, y sobre todo por un gran esfuerzo, como hace el doctor Meléndez, al hacerse preguntas tan importantes a nivel no solamente educativo, sino a nivel de la aplicación del país. Entonces venimos a ver de que en este tiempo que ha transcurrido hemos ganado mucho, pero en pobreza, ¿verdad? Tenemos índices estadísticos cada vez más fatales. Ya yo creo que la única competencia que ganamos acá es tiro en moto, ¿verdad? Porque ahí pareciera que sí tenemos especialistas, pero por lo demás nos está costando, ¿verdad? Yo creo que el reto va más allá en comprometernos y ver, como decía Elisa Mata, el lobo. El lobo es un sembrador que realmente está haciendo que esa semillita que está plantando, no hablo políticamente en este momento, hablo del país y la parte educativa, esa semillita que está plantando el sembrador, nuestra universidad, sea realmente parte de lo que queramos conseguir y que ese sea un fruto esperado y convertir en muchos profesionales. ¿Pero para qué?
¿Para qué queremos tantos profesionales si no hay trabajo? La gente de todos modos, aunque en Estados Unidos se endurezcan, la gente de todos modos emigra. Y aunque dejen acá empeñada su casa, y aunque dejen acá comprometida su familia, de todos modos dicen, aquí no hay ningún futuro, yo ya llegué acá a este puesto, de aquí no paso, y mejor arriesgo. Voy a poner en peligro mi vida, pero quiero que mi vida tenga sentido para mi familia y para las futuras generaciones. Y yo creo que ese compromiso es el que nos ha faltado y en el que ahora realmente debemos enfocarnos. Yo felicito al doctor Meléndez porque hace ese esfuerzo con preguntas bien complicadas. Y aquí lo podemos complicar más, ¿verdad? Porque dice, ¿será que tenemos un vacío ético? Y dice alguien más, ¿y será que realmente está divorciada la ciencia de la fe? Y digo yo, ¿y cuándo se van a reconciliar? ¿Será que andan buscando pareja? ¿O será que en realidad somos nosotros los llamados a cambiar la ciencia para enfocarla desde el punto de vista no solamente del microscopio, del telescopio, sino del entorno global que nos obliga a ver que hay algo más allá? Y a la inversa, ver que los que se dedican a la fe, los que se dedican al razonamiento, los que se dedican a ver la parte de educación y hacer que las palabras de Martín Lutero tengan más vigencia en este momento, los obliga a ellos a decir, bueno, sí hay ciencia, pero no estamos peleando. Afortunadamente estamos convergiendo y cada vez veo menos divergencia. Cuando hemos estudiado nosotros a muchas personas que hacen ciencias, y usted menciona en su libro, muchos de ellos han sido cristianos. Lo que pasa es que algunos lo negaron porque tenían persecución política ya desde esos tiempos, pero en realidad sí ha costado un poquito hacer ese cambio. Pero miro que muchos países lo han logrado. Europa lo logró hace mucho tiempo, el Asia lo logró hace tanto tiempo, Estados Unidos lo logró hace mucho tiempo. Ahora los problemas allá con ellos son de otro tipo. ¿Qué hacemos con tanta inteligencia artificial? ¿Será que las máquinas van a imitar tanto a las personas? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a producir? ¿Y cuántos tiempos? ¿Qué hacemos ahora con tanta gente desempleada? Yo lo veo positivo, yo lo veo como retos. ¿Se recuerdan que hace años vinieron unas maquinitas que le llamamos cajeros automáticos? Todo el mundo dijo, bueno, ahora sí, ya no van a haber empleados de mostrador y se acabó el trabajo para ellos. Pero no, al mismo tiempo que hubo más cajeros, hubo más transacciones comerciales y la gente se incrementó, no hubo tal desempleo. O sea, primera visión que tuvimos del cambio de tecnología fue favorable. Después vinieron los famosos faxes, vinieron las computadoras y empezamos a ver que había un cambio ya en el modo secretarial. ¿Qué dijimos todos? Pues muchas secretarias están acá sin trabajo, ¿verdad? No hay nada que hacer. Pero no, también las secretarias están ahí celebrando cada día el día de la secretaria y sabemos que les ha ido bastante bien y que además de eso se han preparado, ¿verdad? Empezamos ahora con agentes comerciales inteligentes. Cuando uno habla y le contestan del otro lado en el call center, usted no sabe si es una persona o es una máquina. No, ya hablan tan iguales o copian e imitan la voz que realmente cuesta saber con quién está uno platicando. Entonces uno no sabe también cómo contestarle, ¿verdad? Si decirle muchas gracias a la persona o muchas gracias, señor, digamos que en este caso podría ser señora máquina. Una máquina, un autómata, ¿verdad? Una persona que está ahí actuando que no sabemos quién es. Pues todo esto siguen siendo más retos. Yo considero que algunos desempleos que pudieran darse va a generar empleos en cosas que todavía no sabemos, porque hasta dónde llega la inteligencia artificial, hasta dónde llega la parte, yo realmente me admiro ya en Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Israel, ahora ya tienen ellos robots que hacen robots. Realmente están complicando la cosa y cada vez hay robots con más algoritmos que hacen que ya piensen como humanos.
Y ahí tal vez interrumpo este asunto. Sabe que estaba pensando eso y me gustaría quizá la reacción de la doctora Nidia. El mundo artificial que estamos creando los seres humanos en relación con eso que usted decía, ¿verdad? Ese es el genio del ser humano, el adelanto de la tecnociencia en todas esas esferas de la ingeniería y de lo que ustedes preparan a los ingenieros. ¿Cuál es tu reacción, Nidia, a esto que está diciendo el ingeniero? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu percepción? Bien, yo pienso que debemos, ante la inteligencia artificial y los robots, la postura que hemos adoptado en la facultad es una postura de abrazarlo con entusiasmo, pero con cautela. Okay. Con cautela, sí, porque trae muchos retos la inteligencia artificial y el mal uso de ella, como cualquier otra tecnología. Podemos abusar de ella y lo hemos visto nosotros. Ya en este tiempo que llevamos, que realmente se volvió muy viral la inteligencia artificial, creo que fomentar las habilidades blandas en los estudiantes y que el profesor sepa utilizar, ya se sabe que la inteligencia artificial está ahí, estas herramientas, pero cómo podemos aprender con ellas, de ellas, y para que realmente todo lo que se haga sea para el bien de los seres humanos. Claro, claro. Yo creo que esa es nuestra perspectiva, porque ¿hasta dónde está ese límite, ingeniero? ¿Hasta dónde está el límite del ser humano y de la inteligencia artificial? Sí. Hay muchas películas que ya nos han puesto a reflexionar que las máquinas van a llegar a tomar decisiones. Sí. Ahí está la clave, el ser humano toma decisiones. Y como cristianos estamos llamados a tomar las mejores decisiones, porque nosotros las debemos presentar al Ser Supremo y ser iluminados por Él. Pero en ocasiones olvidamos eso. Claro. Y yo creo porque está divorciada precisamente la fe de la ciencia y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es la diferencia. El ser cristianos nos hace diferentes y debemos confiar en este Ser Supremo que nos va a traer esa sabiduría ante la inteligencia artificial. Licenciado, ¿una reacción? Y yo creo que aquí tenemos que poner en el centro como eje fundamental a la persona. Y es que la ciencia puede avanzar hasta donde no tiene idea mismo el ser humano. Pero el gran problema y no hay quien la limite, ¿verdad? Sí. Como usted muy bien lo apunta en su libro, el gran problema es que toda la contaminación, todo lo que está sucediendo con el medio ambiente, el cambio climático, tiene que ver con acciones de las personas. Es decir, de nada le sirve a la ciencia avanzar, de nada le sirve a la ciencia llegar hasta donde no tiene límites, si la persona como tal no tiene una conducta que sea de alguna manera responsable hacia los demás seres humanos. Hay un aforismo jurídico que dice: el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de los demás. Y muchas veces los seres humanos nos hemos olvidado de eso. Creemos que somos omnipotentes y que podemos destruir todo lo que se nos pone en nuestras manos, que nos pertenece. Y si lo vemos desde el punto de vista de los valores cristianos, simplemente somos administradores de este hogar, que es nuestra casa, que es la tierra, y que lo único que tenemos que hacer es cuidarla, trabajarla, pero responsablemente. Y yo creo que como universidad tenemos la responsabilidad histórica de empezar a pensar qué tipo de ser humano es el que estoy formando, sí. Qué tipo de ser humano es el que le estoy dando un título universitario. Y voy a decir algo triste, por lo menos en el ámbito de los abogados, yo no sé si se da en otros ámbitos, pero yo he visto profesionales del derecho científicamente competentes, con una gran capacidad científica, profesional, pero son abogados del diablo. Porque, por decir un tema, una denominación, la famosa daño, destruye todo lo que va a su paso. Entonces, las universidades también tenemos que tener esa conciencia de que a nosotros nos entregan estudiantes que tenemos que formar como buenos seres humanos, con una conciencia del mundo en el que están, que sean competitivos, que se puedan adaptar a los cambios que el mundo actual globalizado nos está dando,
pero que también tengan conciencia. Porque lo primero que tiene el ser humano y que lo distingue de cualquier ser viviente es el raciocinio. Ese raciocinio, esa razón, sí, es a la que nosotros tenemos que llegar como universidad. Es interesante ver los avances y las diferentes perspectivas. El ingeniero muy acertadamente decía eso. ¿Quién va a detener el avance de la tecnociencia? Pues aparentemente solo la ética, tal vez los que tienen esa dimensión. Pero ya la tecnociencia está dada y es un avance casi que no se puede detener, irreversible. Pero por el otro lado nos advierten aquí, la doctora Nidia y el licenciado ahí también, de que sí, no solo la fe, sino también la ética que puede perfilar un buen egresado de ciencia, en ingeniería o como fuere. Y en esa misma tónica hay una segunda pregunta que yo les quiero formular. ¿Y en qué sentido, doctora Nidia, cree usted que habría propuestas que pudiéramos hacer nosotros como facultades? Yo estoy trabajando propuestas, pero me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Qué propuestas haría la facultad a su cargo, va para los tres, en cuanto a que pueda constituirse quizá como ejes transversales de todo lo que hacemos como educadores dentro del contexto de la universidad? Sería para ti. Aquí conversamos un poco antes de subir al escenario y creemos que la formación docente es fundamental. Sí. Porque identificar a aquellos docentes claves que puedan fomentar este diálogo, pero orientarlo también a lo que mencionaba Enrique Maza, que es la conciencia y la responsabilidad de lo que hacemos en función de la sociedad. Entonces creo que la formación es importante. Este libro es una buena fuente para formar a los docentes y que en cada facultad se tenga un grupo de docentes que puedan iniciar ese diálogo con otros docentes y con sus estudiantes. Esa sería una primera propuesta. Y otra es con relación a las investigaciones, porque ustedes saben que el conocimiento nace de la investigación. Lo que hace el ser humano surge de ese deseo de conocer más y profundizar más. Y entonces en las investigaciones interdisciplinarias, incluir la fe e incluir la ética, no solo la ciencia. Entonces creo que debemos fomentar espacios de investigación conjunto en donde el diálogo se lleve a la acción. Que hasta ahorita está divorciado en un sentido, porque solamente hemos sido especialistas en ciertos campos, ¿correcto? Así es. Ok, ingeniero, ¿cuál sería su reacción a esa pregunta, digamos, pensando en, digamos, ¿qué propuestas haría usted para que esto quedara como un diálogo no solo interdisciplinario, como que eje transversal, que es de lo que pudiéramos hacer? ¿Qué ideas nos puede compartir? ¿Sí? Sí. Primero yo creo que debemos continuar con este tipo de charlas que me parece a mí son muy ilustrativas del trabajo que ya se hace en la Facultad de Teología, de cosas que ya se hacen en la Facultad de Derecho y que en el caso de la Facultad de Educación lo ha implementado desde hace algún tiempo. Aquí volveríamos a la parte de no sabemos todavía en los próximos años si va a ser una educación en línea que puede facilitar algunas cosas o va a ser una educación presencial debido a la necesidad que se tiene, porque ya vimos que la gente que sale de bachillerato, tanto en colegios privados como en los nacionales, están ansiosos de entrar a la universidad y formarse, pero se dan cuenta que antes solo presentaban su trabajo y ganaban. Ahora con nosotros yo veo que hacen su trabajo y pierden algunos, ¿verdad? Eso hace que ya cambie la visión. Entonces nosotros debemos de continuar y quizá bajar un poco de nivel. Deberíamos de ya empezar con esta capacitación de docentes, pero también pensando ya en los colegios, en la parte de, ya sabemos qué colegios son los que vienen tradicionalmente a la universidad, pues nos ha dado mucha información valiosa y en estos colegios nosotros ya lo hacemos. Nosotros vamos a varios colegios y hacemos el día en ese colegio y hacemos una presentación, les explicamos todas las carreras. Obviamente sí influimos para que escojan
ingeniería, ¿verdad? Ah, claro. Y prácticamente estamos diciéndoles, miren, los mejores sistemas de las demás ingenierías tampoco es que estén bien o mal, pero sí hay una influencia en cuanto al trabajo que se hace. Entonces yo creo que hay que bajar de nivel. Entonces, no sé si también para usted habría una tarea de pensar en Por supuesto. en otro libro que vaya enfocado no solamente a los universitarios, sino a los jóvenes. Y ese libro enfocado a los jóvenes, pensar en que el público auditorio, que yo creo que tienen esa capacidad de compra y sí también de estudio, va a tener usted un éxito con un libro que sea difundido a nivel nacional, quizá a través del Ministerio de Educación o quizá a través de los colegios privados, ¿verdad? Pero algunos ejercicios que se han hecho han funcionado muy bien así. Tenemos la suerte en la facultad de tener educadores de formación. Yo creo que eso es un reto también que se puede pensar de parte de docentes y todo lo demás para trabajar precisamente con colegios. Ya lo hemos pensado, hemos incursionado en algunos puntos, no es tarea fácil, pero es compleja, pero se puede hacer. Pero reiterando otra vez, ¿qué otra propuesta haría usted pensando en cómo lograr este asunto de desarrollar esto? Continuar, decía usted, más el diálogo con las diferentes facultades. El diálogo debe prevalecer. ¿Verdad? Lo hemos logrado, pero yo creo que ha sido muy reducido. Hemos hecho, obviamente, con administración, hemos hecho algunas jornadas institucionales. En el caso de auditoría también hemos hecho trabajos de auditoría de sistemas. En el caso de derecho también hemos hecho proyectos de derecho informático o de informática forense. Entonces yo creo que nos hemos quedado cortos porque nos vamos siempre a elegir a estar regidos por un contenido académico donde está toda la parte de lo que debe ser el contenido del curso y no va más allá y simplemente. Entonces necesitamos esa parte transversal y como decían acá, que nos platicamos previo a la reunión, realmente clave son los docentes, ¿verdad? Sí. Y yo agregaría que la persona más clave acá para nosotros son los coordinadores. Los coordinadores escogen a sus catedráticos y ellos son responsables porque si no serían personas que propone el decano, personas que propone un director y ya no se puede pedir cuentas. Para que ellos también rindan cuentas, necesitamos que ellos no solo escojan a su amigo, ¿verdad? Este es mi amigo. Es una gran responsabilidad proponer a un amigo catedrático. Se debe proponer a alguien que conozca. Que sea capaz y que conozca contenidos. Rectores, ¿verdad? Claro. Que tenga esta religión como parte del qué hacer y como parte del qué actuar. O sea, realmente que den el ejemplo. Adelante. Licenciado Mata, ayúdenos con esto. Yo primero quisiera retomar el tema de la confrontación que ha existido históricamente en esta relación ciencia, ética y fe. Generalmente, históricamente ha generado confrontación y ha generado miedo y ha generado ese mito de que la ciencia y la fe no se pueden llevar, que la ciencia y la ética y la fe menos. Y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es algo que es un primer paso, un conversatorio. Sí. Yo lo llamaría un coloquio. Un coloquio es una plática. Y me gustó mucho lo que decía el ingeniero Arias, tenemos que bajar de nivel. ¿En qué sentido? Y generalmente cuando un religioso, por llamarlo de esa manera, un teólogo, se reúne con un científico, piensan que no pueden platicar. Sí, eso es muy cierto. Y ese paradigma lo tenemos que romper. En educación es muy bello hablar de romper paradigmas. Tenemos que empezar a romper ese paradigma. El religioso, el teólogo, el conocedor de los dogmas de fe, puede tener una buena relación con el científico. Claro. Y pueden construir algo bueno. Eso es lo primero que yo rescataría. Tenemos que empezar a generar como universidad diálogos abiertos, respetuosos, interdisciplinarios. Interdisciplinarios significa que ya tenemos que tener la capacidad de generar el conocimiento a través de lo que me aportan los demás, no solo lo que yo puedo construir. Y eso es muy bueno porque entonces todos dependemos de todos en la universidad y todos apoyamos a todos. Eso es lo primero. Lo segundo es
tenemos que ir por una línea jerárquica, o sea, partiendo de los decanos, directores, del propio cuerpo directivo de la universidad, que con esta obra y con impulsar el diálogo entre ciencia y fe, está dando muestras de su interés en que la universidad pueda ser parte de esta nueva era o etapa de la universidad. Sí. Creo que es importante que llegue a los directores, que llegue a los decanos, que a través de la vicerrectoría académica, a través de las demás vicerrectorías que tienen que ver con el tema, pero fundamental, lo platicábamos los tres, que esto llegue a los docentes, que son formador de formadores. Si nosotros no tenemos un claustro docente comprometido hacia este diálogo, no es posible. Y los coordinadores académicos, en el caso de centros universitarios, son factor esencial, porque son los que deciden quiénes van a ser esos docentes. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo en la capacitación de los docentes, en una primera línea. Luego, creo en formar, de alguna manera, seminarios. La universidad tiene una función de investigación, formar investigaciones. Lo hemos hecho con el ingeniero y con otras facultades, pero también intercambios. Yo creo que hay que reconocerlo, ¿verdad? Ustedes, hay otras sociedades del mundo que están mucho más avanzadas en esta temática. Sí. Y nosotros podemos aprender de ellos. Tenemos que ser humildes en ese sentido intelectualmente. Creo que valdría la pena que la universidad hiciera esfuerzos para que ciertos elementos claves de la universidad pudieran tener intercambios con otras universidades Nacional e internacionalmente. internacionales, y de alguna manera ir creciendo en esto. Esto no es de la noche a la mañana. Sí. Esto es paso a paso, pero de alguna manera entendiendo que esto es un eje transversal que va a transformar, desde mi punto de vista, todo el quehacer de la universidad. Y es precisamente uno de los asuntos que platicamos mucho con los colegas y compañeros de la facultad, es que se ha tenido a veces, no a veces, sino en un sentido, una visión equivocada de la misma facultad. Es decir, que la facultad se concibió, yo recuerdo que cuando fue fundada era para formar pastores y líderes religiosos. En esta nueva coyuntura estamos hablando de otro espacio. Es el acercamiento de la teología como ciencia, como disciplina, en el conversatorio y precisamente en el diálogo interdisciplinario con las otras ciencias. Porque el privilegio de nuestra facultad es que está situada no en un seminario religioso, sino está situada en un contexto universitario que la obliga precisamente a dialogar con las otras ciencias y las otras disciplinas. Hemos desarrollado precisamente una reciente maestría que se llama de Ciencia y Fe, que busca eso. Y los otros proyectos que tenemos en mente para hacerlo. Pero no saben cuánto me alegra ver esa perspectiva de ustedes también, y como colegas ir haciendo esfuerzos y trabajando juntos para lograr ese diálogo que podemos, creo, en un futuro próximo ir desarrollando en el contexto de la universidad. Y para ir terminando, ¿cómo ven ustedes este tema a la luz de la reforma? Y la apertura de este posible diálogo de la ciencia con la comunidad académica universitaria, que creo que ya es bastante lo que hemos dicho, pero particularmente con la iglesia. Es decir, dentro del contexto de la universidad yo creo que no hay mayor dificultad, pero nosotros tenemos una percepción que la iglesia todavía no está preparada. Tenemos que prepararlo un montón para que empiece a dar esos pasos. Pero ¿cuál es la percepción de ustedes y qué consejos pudieran darnos para desarrollar eso? Doctora. Yo creo que la reforma marcó un cambio significativo en la historia del cristianismo, porque promovió la idea de que la fe y la reflexión crítica pueden coexistir. Entonces es un marco de inicio a que podamos reflexionar críticamente y ejercer los valores de la tolerancia y el diálogo. Y aquí quisiera yo invitar a la audiencia, a todos los que nos están escuchando, que salgamos de acá con esta idea en la mente. ¿Cómo puedo yo fomentar la tolerancia y el diálogo en el lugar donde yo me encuentro? ¿Cómo puedo ser un agente de diálogo? Porque todos los que estamos aquí somos profesores o estamos en alguna entidad, en un seminario,
y tenemos un círculo de influencia. Y creo que para cerrar este diálogo es importante no solo reflexionar, sino tomar esta acción. ¿Cómo puedo yo abrir este diálogo y ser tolerante? Porque en ocasiones nosotros somos intolerantes. En cuanto ya algo no nos gusta o no está dentro de nuestro marco de creencia, lo rechazamos. Yo creo que sí podemos dialogar y encontrar soluciones. Entonces, en los valores de la tolerancia y el diálogo sería uno, y creo que sigue siendo relevante. Tiene mayor relevancia contemporánea los planteamientos de la reforma, sigue siendo de actualidad, ya que promovió la libertad del pensamiento. Sin libertad no podríamos dialogar. Para mí esto puede inspirar a nuestra comunidad académica en la universidad a mantener un espíritu de apertura y de diálogo. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería su reacción, licenciado? Para la comunidad en general, la universitaria, y luego para la comunidad cristiana, las iglesias y todo lo demás. ¿Cuál es su percepción? No nos olvidemos que Guatemala es un país esencialmente cristiano. Entonces, es bien importante que casi el 90% de la población es cristiano, y eso significa que la Universidad Mariano Gálvez tiene una gran presencia en el país. Y lo decimos con mucho orgullo, lo decimos con mucha alegría, con mucha satisfacción, es la universidad privada más grande de Guatemala. Después de la Universidad del Estado, la Universidad Nacional, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso nos llama a la reflexión. Yo cambiaría un poco la pregunta a la inversa. Siendo la universidad que tiene mayor presencia en toda la comunidad del país, ¿qué impacto vamos a dar a la iglesia que está presente en la sociedad? Porque de alguna manera, yo lo he visto en las aulas universitarias, nuestros estudiantes son cristianos. Pero ¿cómo yo como maestro, como docente, estoy impactando una vida de ellos a través de mi quehacer académico? ¿Y cómo puedo yo influir para que ese cristiano que ahora es estudiante de la universidad y que mañana va a ser profesional pueda realmente impactar en la universidad, en la sociedad? Y es que fíjense ustedes que es interesante cómo las iglesias impactaron en la creación de las universidades. Hoy creo que estamos en el papel de que las universidades que fueron formadas por las propias iglesias puedan impactar en la vida de los cristianos. Es un reto porque no es posible que siendo un país tan cristiano, que siendo un país con tantos valores, que tengamos, que en una universidad que seamos con valores cristianos, no podamos irradiar estos valores de la ciencia, la ética y la fe en la vida de nuestros estudiantes y en la vida de nuestros futuros profesionales. Al final, yo no solo quiero tener un buen profesional egresado a la universidad, sino que yo quiero tener un buen ser humano que sea cristiano, que esos valores los lleve al ejercicio profesional, que esos valores los lleve al ejercicio docente, porque eso será realmente el impacto que dará la sociedad. Sí, muchas gracias. Los frutos los conoceréis. Con eso claro, por supuesto. Ingeniero, ¿cuál sería su reacción final para esto? Esto es como un punto de partida, ¿verdad? Ajá, un diálogo activo a través de la Facultad de Teología con otras facultades pudiera ejercerse este intercambio, y de esto de ahí sacar algún esfuerzo que se lleve hacia las iglesias. También yo creo que ahí podría empezarse la parte. Pero en la parte que me preocupa es la comunicación que damos como ejemplo en la sociedad guatemalteca. Y yo lo veo fácil, por ejemplo, con algunos líderes de la farándula y del espectáculo, del fútbol. Ellos son deportistas cuando juegan, pero fuera de la cancha, yo no sé qué serán, pero sí se ve el mal ejemplo. Entonces, nosotros lo decimos a nuestros catedráticos: ustedes son catedráticos de lunes a domingo, los 365 días, no tienen vacaciones, porque donde vayan representan a la facultad, representan a Mariano Gálvez, representan el ejemplo que debemos dar ante la sociedad. Y yo creo que si estuviéramos comprometidos todos
con dar el ejemplo, no solamente en el tiempo de clase, no solamente lunes a viernes y sábado y domingo me quito el saco y soy un don nadie. Y se va a jugar fútbol. Entonces, pareciera que estamos comunicando mal. Entonces, como dicen los mexicanos, realmente hablar parece fácil, pero el ejemplo arrastra, tratando de llevar la verdad a todo, ¿verdad? Así que muchas gracias, yo creo que estamos justo a tiempo para cerrar, pero yo quería felicitarlo nuevamente por este esfuerzo. Yo sé que es de todos, es de la facultad, es de la universidad, pero yo creo que todos estamos comprometidos. Sí, no, y sobre todo el desafío que tenemos por delante. Yo creo que este es como un principio para seguir precisamente incursionando en estos temas a nivel de la universidad, de lo que queremos hacer. Y este primer acercamiento con los colegas para mí es muy significativo, porque creo que podemos seguir trabajando, seguir soñando con los grandes proyectos que tenemos para nuestra universidad, para la facultad y las facultades que tenemos el compromiso de servirle a Guatemala, de servirle a Dios y de formar a los profesionales que deseamos. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes y un aplauso para ellos, por favor. Gracias, gracias en esta noche. Y vamos a cerrar con el licenciado Uziel Tucubal. Y lo puedes anunciar, por favor, de una vez. Y vamos a cerrar con un canto. No tanto un canto, sino un himno muy célebre dentro del contexto. Gracias. Muchas gracias a nuestras autoridades educativas que nos han dejado con este coloquio, con este conversatorio. Y 506 años, y mientras estaban platicando aquí los profesionales, pensaba ¿qué estaría haciendo la gente del pueblo allá donde está la catedral de Wittenberg en Sajonia hace 506 años? Tal vez sí platicando, ¿verdad? Tal vez sí gestando estas reformas necesarias en aquel tiempo. Y aquí estamos también, ustedes y yo, gestando estas nuevas reformas que necesitamos en nuestro tiempo. Y tal vez cantando. Entonces vamos a finalizar este evento cantando este himno emblemático de este movimiento de la reforma, y cuyo autor precisamente es Martín Lutero. Y para ello tenemos a nuestro colega, el magíster Uziel Tucubal, quien de la Iglesia del Príncipe de Paz, quien nos dirigirá en este canto. Buenas noches, voy a pedirles que nos pongamos de pie para tener un poco más de libertad y entonar este himno. En la contraportada de su programa usted va a encontrar la letra y también podrá dirigirse con la referencia aquí en pantalla. Por favor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor no es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido.
es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Dios. Bien, como coordinador de la red de instituciones teológicas de la Facultad de Teología, quiero agradecer a los hermanos de las instituciones teológicas de los seminarios que están presentes en esta noche, a sus directores nacionales de iglesias también que nos compartieron este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que lo que escucharon sea un estímulo también para innovar ustedes desde el pueblo, que ustedes tienen al pueblo ahí en formación. Que Dios los bendiga en la tarea que realizan y que ojalá un día Guatemala nos agradezca lo que hacemos por Guatemala. Muy buenas noches. Agradecemos su presencia, que cada uno, cada una tenga una buena noche. Invocamos la presencia divina para que nos acompañe a nuestros hogares. Amén. Feliz noche.